Siempre me había visto a mí misma como el ancla de mi familia, la persona estable que mantenía todo con los pies en la tierra. Mis padres, que ahora rondaban los 50 años, nos habían dado a mi hermana menor, ella, y a mí todo lo que pudieron. Crecimos en una casa modesta por la que trabajaron duro para poder pagar. Y aunque no teníamos lujos, siempre hubo calidez, amor y lo suficiente para salir adelante. Aquella casa, nuestra casa, era el único lugar al que siempre podía regresar, pasara lo que pasara. Sus paredes habían sido testigo de nuestros cumpleaños, de nuestras discusiones más triviales e incluso de esos momentos tranquilos en los que todo se sentía justo como debía. Mi relación con mis padres se basaba en la confianza. De niña, siempre sentí que yo era quien asumía las responsabilidades y se preocupaba por el futuro, mientras que ella, 6 años más joven, vivía el momento. Ella era despreocupada, tal vez demasiado a veces. Era hermosa y encantadora. De esas personas que pueden entrar en una habitación y caerle bien a todo el mundo en cuestión de minutos. Aunque yo no era precisamente tímida, siempre fui la más práctica. Pasé mis 20s echando a andar mi carrera, asegurándome de construir una base sólida para mi futuro. Ella, en cambio, seguía buscando su camino, centrada en su vida social y sus relaciones, casi sin preocuparse por algo que no la afectara inmediatamente. La quería en ocasiones me sacaba de quicio, pero sabía que siempre nos tendríamos la una a la otra. Había asumido la responsabilidad de manejar gran parte de los temas financieros de la familia. Mis padres siempre confiaron en que tomaría las decisiones correctas y, en su mayor parte, así fue. Pero había algo que jamás pensé en cuestionar: la casa. Siempre di por sentado que estaba a mi nombre. Llevaba años pagando la hipoteca y, aunque mis padres contribuían cuando podían, yo había sido quien cargó con la mayor parte de los pagos. En mi mente, esa casa era mía. Supongo que, con la perspectiva que da el tiempo, debería haber prestado más atención a los detalles. Pero nunca pensé que hiciera falta. Mi madre siempre había sido muy organizada y llevaba control de todo lo relacionado con las finanzas. Cuando le preguntaba por la casa, siempre me aseguraba que todo estaba bajo control. En cuanto a ella, nunca se interesó por estos temas. Era mucho más probable que estuviera planeando su próximo viaje a Bali que preocupándose por la casa familiar. Sin embargo, había algo en el fondo de mi mente que no terminaba de encajar. Un domingo por la tarde, mientras revisaba unos papeles en la mesa de la cocina, mi teléfono vibró. Era un mensaje del banco. Me había comunicado con ellos unas semanas antes para solicitar un préstamo para mejoras en el hogar, algo que estaba considerando para renovar la cocina. El mensaje parecía sencillo: una actualización sobre mi solicitud. Abrí el correo, descargué el adjunto y, en ese momento, todo empezó a desmoronarse. El adjunto contenía un documento que no reconocía. Era una transferencia de título de propiedad, en la que constaba que la casa había sido transferida nada menos que a nombre de ella. Me quedé mirando la pantalla lo que pareció una eternidad. Sabía que aquello no podía ser cierto. Había pagado cada centavo de la hipoteca durante años. Esa casa se suponía que era mi inversión, mi futuro, pero ahí estaba, el nombre de ella como la nueva propietaria. Sacudí la cabeza, tratando de asimilar lo que estaba viendo. Debía de haber algún error, pensé. Tal vez el banco había mezclado los datos. Pero algo dentro de mí me decía que indagara más a fondo, y eso fue lo que hice. Llamé al banco para pedir explicaciones, exigiendo saber qué sucedía. La persona al otro lado de la línea estaba tan confundida como yo. Lo siento, señora, pero según nuestros registros, la propiedad se transfirió a su hermana en una transacción legal hace 6 meses. 6 meses. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No podía creerlo. Cuanto más lo pensaba, más se aceleraba mi mente, buscando alguna explicación. Tenía que haber una. Tal vez era un error administrativo o... No, eso no era. Sentí como mi corazón empezaba a latir con más fuerza. Supe en ese instante que algo no andaba bien.
Alguien había tomado una decisión a mis espaldas, y no se trataba de un simple error. Colgué el teléfono y me quedé inmóvil. Parte de mí estaba en negación, pero otra parte empezaba a encajar las piezas. Recordé cómo últimamente mi madre y ella habían estado comportándose de forma extraña. Hablaban de la casa más de la cuenta. Ella parecía especialmente interesada, haciendo preguntas que me resultaban innecesarias. Mi madre, que siempre había sido mi roca, de pronto se mostraba distante cuando salía el tema de la casa. Las dos actuaban de forma rara. Cuanto más lo pensaba, más sentido tenía todo. Lo habían hecho a mis espaldas. Habían sacado la casa de mi nombre sin que yo lo supiera, hasta que fue demasiado tarde. La traición me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo pudieron hacerme esto? No sabía qué hacer a continuación, pero tenía claro que no iba a dejar que se salieran con la suya. Agarré mis llaves y salí directa a casa de mis padres. Mientras conducía, mi cabeza daba vueltas a 1000 escenarios distintos. Mi madre siempre había sido la organizadora, la que daba la impresión de tenerlo todo bajo control, mientras que ella era la que siempre parecía salirse con la suya. Pero esto, jamás lo hubiera esperado de ninguna de las dos. Cuando llegué, me encontré a ella en el sofá, mirando su teléfono, mientras mi madre estaba en la cocina, tarareando mientras preparaba la cena. Las dos me miraron al entrar. Mi madre me sonrió. ¿Qué pasa, cariño? Yo no le devolví la sonrisa. Necesito hablar con las dos. Ahora, la tensión en la sala se hizo palpable. El calor familiar que solía sentir en esa casa de pronto se volvió frío. Ya no era la familia que conocía. Ya no era mi lugar seguro. Sé lo que hicieron, dije con voz firme y furiosa. Sé lo de la casa. Los ojos de ella se abrieron de par en par. Mi madre se quedó paralizada, con las manos temblándole ligeramente mientras dejaba el cuchillo a un lado. ¿De qué hablas?, preguntó con voz tensa. Saqué los documentos, los que había impreso de los registros del condado, y los dejé con fuerza sobre la mesa de la cocina. Cambiaron la escritura, pusieron la casa a nombre de ella, sin decírmelo, sin pedirme permiso. Vi la culpa reflejada en sus ojos. El rostro de ella se descompuso, y mi madre tragó saliva con fuerza. El peso de lo que habían hecho flotaba en el ambiente. Ya no era un secreto, y yo sentía cómo la traición me carcomía por dentro. «Quiero una explicación», exigí, con la voz cargada de ira y dolor. Y fue entonces cuando todo cambió. La habitación se llenó de un silencio asfixiante. Mi madre y mi hermana se lanzaron miradas nerviosas, pero ninguna dijo nada. Escuchaba el leve zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj en la pared, pero todo lo demás parecía desvanecerse mientras esperaba una respuesta. No iba a dar marcha atrás. Los documentos sobre la mesa eran claros. La casa, aquella por la que había luchado tanto, ya no era mía, y tenía todo el derecho a saber por qué. «No lo entiendo», dije con la voz tensa. «¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué transfirieron la casa sin decírmelo? ¿Sin mi consentimiento?» Mi madre tragó saliva de nuevo, dirigiendo la mirada a ella, que se retorcía el borde de su camiseta con nerviosismo. Sentía el peso de la mentira entre nosotras. No era solo la traición, sino el hecho de que hubieran sido capaces de ocultármelo tanto tiempo, como si yo fuera una ingenua que no se daría cuenta. «Cariño», empezó mi madre con voz temblorosa. «No es lo que piensas». Me irguí un poco. «No es lo que pienso». Falsificaron mi firma en un documento legal, transfirieron la escritura a nombre de ella, y no me dijeron nada. ¿En qué sentido no es lo que pienso? Ella, sentada en el sofá, desvió la mirada. «Es complicado», murmuró. Yo no quería oír nada sobre complicaciones, solo quería respuestas. «¿Complicado?», repetí alzando la voz. «¿Qué? ¿Pensaron que no me daría cuenta? ¿Que no lo notaría? Me quitaron algo que no les pertenece». La cara de mi madre se descompuso, como si estuviera a punto de llorar. «No era así, cariño. Yo solo intentaba proteger a ella». «¿Protegerla?». Casi solté una carcajada de lo absurdo que sonaba. «¿De mí?».
Intentaron robarme la casa para dársela a ella, ¿y me dices que solo la protegías? Ella por fin levantó la vista, y vi la incomodidad en sus ojos. Mamá solo quería asegurarse de que todo estuviera bien para mí, dijo, aunque no había mucha convicción en su voz. Sabes lo mal que me han ido las cosas últimamente. Sus palabras me dolieron, pero no era solo su intento sin ganas de justificarse lo que me hería. Era el hecho de que no pareciera entender realmente lo que estaba en juego. ¿Y mi madre? Trataba de minimizar la gravedad de la situación como si se tratara de una riña familiar sin importancia. Difícil para ti, repetí con amargura, mirándola fijamente. ¿Y creíste que la mejor manera de solucionar tus problemas era quitármelo a mí? ¿Convertirme en un elemento prescindible en mi propia vida? Podía sentir cómo la rabia me invadía. No era solo enojo, era también dolor y confusión. Había pasado tanto tiempo siendo la responsable, la confiable, y así me lo pagaban. Con una jugada sucia a mis espaldas, de parte de las dos personas en las que más confiaba. Mi madre se levantó de la silla, retorciendo las manos. No era así. No quería hacerte daño, solo creí que estaba haciendo lo correcto. Sentí cómo se me agotaba la paciencia. Siempre le había dado el mérito de ser la persona que nunca me fallaría, pero ahora no estaba segura de quién era en realidad. ¿Hacer lo correcto?, pregunté incrédula. ¿Robarme algo que no es tuyo? ¿Te escuchas a ti misma? Ella se puso de pie de un salto, con la voz aguda, a la defensiva. Por eso no te lo contamos. Siempre haces que todo sea un drama más grande de lo que es. Siempre quieres tener el control de todo, y solo queríamos un poco de espacio, nada más. Control. Aquella palabra resonó en mi mente como un golpe. Toda mi vida había sido la responsable, la que tomaba el mando cuando había problemas. Lo hacía por nuestra familia, para mantenernos a flote en los momentos difíciles. Y ahora me acusaban de querer el control de algo que, además, tenía todo el derecho de controlar. ¿Crees que hago un drama de todo?, pregunté, conteniéndome a duras penas. ¿Por qué no me explicas entonces por qué pensaron que podían adueñarse de mi casa sin consecuencias? Vi los ojos de mi madre llenarse de lágrimas, pero no me conmovieron. Lo siento, susurró. Nunca quise que llegara a esto. Yo creí que lo entenderías. Siempre has sido la que se encarga de todo. Sentí otro arrebato de furia mezclado con dolor. ¿Creíste que lo entendería?, repetí con dureza. Ni siquiera sabía qué estaba pasando. ¿No pensaste que merecía saberlo? ¿Que tenía derecho a opinar sobre lo que sucede con mi casa? Ella negó con la cabeza, con la expresión endurecida. No es así, repitió, pero ya no sonaba convincente. Mamá lo hizo porque pensó que no estarías de acuerdo, nada más. Sentí que la sangre se me helaba ante esa confesión. Entonces pensaron que no estaría de acuerdo y por eso decidieron quitármelo sin preguntar. Dije con voz temblorosa, conteniendo la rabia. Los ojos de ella se movían con nerviosismo, y supe en ese instante que había sido cómplice desde el principio. No era la observadora inocente que pretendía ser. Sabía lo que sucedía y lo había aceptado. Lo leía en su mirada esquiva, en la forma en que cerraba los puños a sus costados. La misma ella que creía conocer, ahora parecía una extraña capaz de mentir sin inmutarse. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa?, pregunté, mirando a las dos, con la voz cargada de frustración. Tengo el derecho legal sobre esta casa. Yo la pagué. Esto no es un simple malentendido. Es fraude. Mi madre se encogió como si la hubiera golpeado. Nunca fue mi intención que llegara a esto, murmuró, limpiándose una lágrima. No queríamos que pasara esto, pero ya había pasado. Y era tarde para pedir perdón. Demasiado tarde para explicaciones. Me quedé un buen rato sin decir nada, mirándolas fijamente. Todo lo que creía saber de mi familia se derrumbaba ante mis ojos. Habían cruzado una línea que no podía ignorar. «Lárguense», dije, con voz fría.
Era lo único que pude pronunciar. Estaba harta. Las dos me miraron conmocionadas, pero no me importaba. No tenía ni idea de cuánto me habían herido, de lo rota que me sentía. He dicho que se vayan. Repetí, con firmeza. Me encargaré de esto de ahora en adelante. Y créanme, se van a arrepentir de lo que han hecho. En los días siguientes, todo se sintió distinto. Siempre me había enorgullecido de ser tranquila y de mantener la compostura. Pero esto no era una simple tormenta. Era un huracán que arrasaba con todo lo que yo creía de mi familia. El shock por lo que habían hecho, la descarada traición, me dejó tambaleando. No sabía ni por dónde empezar, pero sí tenía claro que no iba a dejarlas salir impunes. El teléfono sonaba sin parar. Las primeras llamadas fueron de mi madre, pero las ignoré. Luego llamaba a ella. También dejé que sus llamadas se fueran directo al buzón. Ya no tenía nada que decirles. Mi mente no dejaba de pensar en lo que tenía que hacer. Contactar a un abogado, buscar la forma de anular la transferencia de la propiedad y, sobre todo, proteger lo que era legítimamente mío. Me habían robado la casa y no iba a permitir que también se llevaran mi paz mental. Cuanto más lo pensaba, más decidida estaba a obligarlas a enfrentar las consecuencias de sus actos. Me tomé un día libre en el trabajo para arreglar todo. Reuní toda la evidencia que pude. Fui a la oficina de registros del condado, exigiendo ver las escrituras y todos los documentos relacionados. El corazón se me encogió al ver las firmas. Eran falsificaciones, y no solo la mía, sino también la de mi madre. Quien hubiera hecho esto se había esmerado en hacerlo pasar por legal, pero no pensaba rendirme solo porque habían cuidado algunos detalles. No era una ingenua que dejaría que me quitaran algo así como así. Era mi hogar, y lucharía por él. La abogada que contraté era una mujer tenaz llamada Claire, conocida por tomar casos complicados. Revisó los documentos falsificados y enseguida me dijo que estaba claro. Esto es un caso de falsificación y apropiación ilegal de propiedad, comentó, inclinándose sobre su escritorio. Anularemos esto, pero llevará tiempo y debes prepararte para las repercusiones. No me importan las repercusiones, contesté con firmeza. Solo quiero recuperar mi casa. Asintió. Nos aseguraremos de que así sea. Pero hay que presentar una denuncia formal ante las autoridades. El proceso puede ser largo, aunque nuestro caso es sólido. La palabra autoridades le dio a la situación un matiz aún más real. Ya no era solo un pleito familiar, era una batalla legal que podía costarles todo si llegaba a juicio. Pero yo no lo hacía por venganza. No quería arruinarles la vida. Solo buscaba justicia. Lo que habían hecho era imperdonable. Y si pensaban que podían robar mi casa y salir impunes, se iban a llevar una sorpresa. Una vez que inicié el proceso legal con Claire, pasaron un par de días sin saber de mi madre ni de Ella. Hasta que un miércoles por la noche recibí un mensaje de ella. Decía simplemente, tenemos que hablar. El descaro. Después de todo lo que había pasado, ¿ella era la que pedía hablar? Sentí que me hervía la sangre. Supe que debía ignorarla, dejar que los abogados se ocuparan de todo, pero algo dentro de mí explotó. Respondí con un mensaje breve. No hay nada de qué hablar. Ustedes hicieron su elección, y yo la mía. Pocos minutos después, el teléfono sonó. Era ella. Contesté a regañadientes, dispuesta a escuchar las mismas excusas y mentiras. «Por favor, escúchame», suplicó, con la voz temblorosa. «Nunca quise que todo llegara tan lejos. Mamá está destrozada estos días. Solo no sabíamos cómo manejarlo. No queríamos que te sintieras como si estuviéramos abusando de ti. Siempre has sido tan controladora con la casa, y pensamos que así sería más sencillo». Apreté la mandíbula, tratando de mantener la voz firme. «Más sencillo para ustedes, quizás. Me robaron la casa, falsificaron mi firma, cambiaron la escritura. No hay excusa para eso». Lo sé», dijo con rapidez, sonando desesperada. «Y lo siento. De verdad.
Pero por favor, ¿no podemos arreglarlo? ¿No podemos hablarlo como familia? Sentí que la ira volvía a surgir. No, ella. No podemos arreglarlo. No basta con una disculpa para hacer como si no hubiera pasado nada. Cruzaron una línea. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea antes de que ella hablara de nuevo, con la voz muy baja. No tienes que hacer esto. No tienes que recurrir a las autoridades. Lo arruinará todo. Solté una risa amarga. Tú no me dices lo que tengo que hacer, ella. Tuvieron su oportunidad. Las dos la tuvieron. Colgó y por primera vez en días sentí una calma extraña apoderarse de mí. La decisión estaba tomada. No había marcha atrás. La semana siguiente fue un torbellino de papeleo, reuniones y llamadas. Claire me mantenía informada y veía en ella la determinación de lograr que se anulara la transferencia fraudulenta. Lo que más me impresionó durante ese tiempo no fueron los trámites, sino la indiferencia de mi familia. Ni siquiera intentaron realmente remediarlo. No hubo disculpas sinceras, ni reconocimiento del daño que me habían causado. Simplemente seguían como si nada hubiera pasado. Una noche recibí la llamada de mi madre. A diferencia de ella, que había insistido en justificarlo todo, mi madre estaba más apagada, como resignada a lo que pudiera pasar. Hija, empezó con voz suave. Sé que estás enfadada y tienes todo el derecho, pero quiero que sepas, no hice esto para herirte. Permanecí en silencio un instante, inspirando hondo para calmarme. Entonces, ¿por qué lo hiciste, mamá? ¿Por qué me traicionaste así? Creí que eras la única persona en quien podía confiar. Hubo una larga pausa y casi pensé que colgaría, pero habló al fin, con un hilo de voz. No lo sé. Supongo que quería proteger a ella. Ella ha estado pasando por un momento difícil y quería darle algo estable. Tú siempre has tenido tu vida en orden. Y pensé que así sería más fácil para todos. Sentí un nudo de resentimiento en el pecho. ¿Más fácil para todos? ¿Robándome lo mío? ¿De verdad creíste que no me enteraría? ¿Que no me daría cuenta? No pensé que llegaría a este punto, susurró. No quería esto, pero sucedió, y ahora tendrán que afrontar las consecuencias. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Ya había terminado. No había nada más que hablar. Me habían demostrado quiénes eran realmente, y yo no necesitaba su aprobación. Yo iba a arreglar esto. Al día siguiente, recibí la notificación formal del juzgado. Habían aceptado mi denuncia y se iniciaría la investigación por la transferencia fraudulenta. Claire me llamó para darme la noticia. El caso avanzaba y, aunque no sería sencillo, estaba un paso más cerca de recuperar mi casa. Al colgar, no pude evitar esbozar una sonrisa amarga. No sabía lo que me deparaba el futuro, pero tenía claro que la lucha aún no terminaba. Y cuando todo acabara, mi familia jamás olvidaría el precio que pagaría por tratar de quedarse con lo que no era suyo. La fecha del juicio llegó antes de lo que esperaba, y la tensión se sentía en el ambiente mientras entraba en el juzgado. Pasé semanas preparando ese día, reuniendo pruebas, trabajando con Claire para tener toda la documentación necesaria. Ya no se trataba solo de la casa. Era cuestión de defenderme, de plantarme donde tenía todo el derecho de estar. El peso emocional de todo lo vivido me había pasado factura. Pero ese día, ese momento sería por fin, donde vería que se hiciera justicia. Sentada en la fría sala de espera del juzgado, no podía dejar de recordar los acontecimientos de las últimas semanas. Las llamadas, los mensajes, la presión constante de mi madre y mi hermana para que lo dejara pasar, para que lo habláramos. Pero se equivocaban. Esta vez no iba a echarme atrás. Pensaron que podían manipularme, engañarme y robarme, sin sufrir las consecuencias. Pero iban a aprender por las malas que yo no era la misma persona que creían. Yo había cambiado. Cuando las puertas de la sala se abrieron, respiré hondo y me puse en pie, sintiendo cómo el peso de ese instante se posaba en mis hombros. Ya no era solo un juzgado. Era el lugar en el que lucharía por todo lo que me habían quitado. A lo lejos vi a mi madre y a ella sentadas en la parte delantera,
mirándose con nerviosismo. Mi corazón se endureció al verlas. Ya no quedaba rastro del cariño o la familiaridad que antes definía nuestra relación. Ellas me lo habían arrebatado, igual que intentaron arrebatarme la casa. El juez pidió orden y tomé asiento junto a Claire. El corazón me latía con fuerza, pero no lo mostré. Había llegado demasiado lejos para dudar ahora. Tenía que ser fuerte, mantenerme firme, incluso si sentía que el suelo temblaba bajo mis pies. No permitiría que creyeran que podían intimidarme. Claire se puso de pie primero y presentó el caso meticulosamente. Expuso los hechos: las firmas falsificadas, la transferencia fraudulenta de la propiedad y la ausencia total de mi consentimiento. Habló con seguridad, con precisión, y vi que el juez la escuchaba con atención. Mencionó los registros del banco, los documentos de transferencia de título y la prueba de un perito calígrafo que confirmaba la falsificación de las firmas. No había duda. Era un caso claro de engaño y robo. Mi madre, sentada con su abogado, evitaba mirarme. Mantenía la vista clavada en la mesa, con las manos entrelazadas como si rezara para que todo desapareciera, pero no pensaba dejarla fingir que esto no era grave. Cuando Claire terminó, llegó el turno de la defensa. El abogado de ella se levantó y habló con un tono ensayado y suave. «Señoría», comenzó, «no negamos que se haya transferido la propiedad. Sin embargo, mis clientas actuaron de buena fe, pensando en el bien de la familia. No deseaban que esto se convirtiera en un problema público. El daño emocional que han sufrido no es algo que deba tomarse a la ligera, por lo que pedimos clemencia en este caso». Sentí que la rabia me subía a la garganta. Clemencia. Me habían robado. Habían planeado un fraude contra mí para quedarse con la casa que tanto había trabajado. Y ahora pedían clemencia. Traté de mantener mi expresión serena. Claire me apretó la mano bajo la mesa, en señal de apoyo. No iban a manipular esta situación. Entonces mi madre se puso de pie. Su voz temblaba al dirigirse al juez, y parecía asumir que se había resignado al desenlace. «Nunca quise que pasara esto», dijo, con la voz quebrada. «Creí que hacía lo correcto. Solo quería ayudar a ella y no supe cómo decirle a mi hija que iba a perder algo que había trabajado tanto por conseguir. No quería hacerle daño, pero pensé que sería lo mejor para todos si ella tenía la casa». El juez la escuchó en silencio, sin dar señales inmediatas de lo que pensaba. Sentí cómo mi molestia reaparecía. Mi madre llevaba repitiendo lo mismo desde que descubrí el fraude. No quería herirme, pensaba que hacía lo correcto, pero nada de eso era correcto. Era una traición. En ese momento, y de forma inesperada, ella se puso en pie. Estaba nerviosa, con los hombros caídos, como si cargara el peso del mundo. Un instante permaneció callada, con la mirada baja. Luego habló. «Lo siento», dijo en voz baja. «No sé qué decir. No comprendía lo que hacía ni las consecuencias que traería. No sabía cuánto te dolería». La miré, sintiendo una mezcla de incredulidad y frustración. No entendía la magnitud de su error. Y allí estaba, actuando como si fuera otra víctima más, sin reconocer la gravedad de lo que había hecho. «Nunca quise que esto pasara», añadió, con la voz temblorosa. «Simplemente no pensé que llegaría tan lejos». Quería gritarle, explicarle lo mucho que me había lastimado, cuánto resentimiento sentía por su traición. Pero seguí allí, en silencio, impasible. Claire se inclinó hacia mí y susurró. «Este es tu momento. Tú puedes con esto». Sus palabras resonaron en mi mente mientras me levantaba para dirigirme al juez. Mi voz se mantenía firme, pero con un matiz tajante que no había sentido antes. «Señoría», dije, asegurándome de que cada palabra tuviera peso. «No me interesan sus excusas. Lo que hicieron no tiene perdón. Intentaron robarme mi hogar. Pensaron que podrían manipularme y salirse con la suya, pero se equivocaron». Hice una pausa, mirando de frente a mi madre y mi hermana,
que evitaban mis ojos. Ya no es solo la casa, continué. Es la confianza. Es mi familia. Y me traicionaron. No me interesa si ahora están arrepentidas. Lo hecho está. El juez asintió despacio, mirando a mi familia y luego de nuevo a mí. He escuchado suficiente, dijo. La evidencia es clara, y las acciones de las acusadas son indefendibles. Se anulará la transferencia de la propiedad. La casa volverá a su legítima dueña, la señorita Foster. Además, ordeno que ambas partes se sometan a mediación para abordar los aspectos emocionales de este caso. No podemos ignorar el daño causado a las relaciones familiares. Casi no podía creer lo que oía. La casa volvía a ser mía. Por fin. Mientras salía de la sala, sentí una oleada de alivio, pero no era la victoria que hubiera imaginado. No había euforia ni sensación de triunfo. Solo una profunda y silenciosa satisfacción de que se había hecho justicia. Pero al volver a sentir el sol en mi cara, comprendí que el camino por delante seguiría siendo duro. El daño estaba hecho, y la familia que conocí ya no existía. Pero yo era libre, y por primera vez en mucho tiempo, eso me bastaba. Las semanas después del fallo judicial se sintieron irreales, como si flotara en un espacio entre mi antigua vida y la nueva realidad que me tocaba afrontar. La casa volvía a ser mía, pero el precio había sido demasiado alto. No se trataba solo de la victoria legal, se trataba de lo que había pasado con mi familia y conmigo en todo este proceso. Tenía en mis manos los papeles que demostraban que la casa estaba nuevamente a mi nombre, pero al pararme en la sala que antes estaba llena de calidez y risas, sentía que algo había cambiado para siempre. Mi madre y ella me habían llamado en repetidas ocasiones, pero no contesté. No sabía qué podía decirles. La confianza se había roto de una forma que no se repara con un simple «lo siento». Habían cruzado un límite, y por muy arrepentidas que estuvieran, el daño estaba hecho. Aquella casa, que antes era un símbolo de unión familiar, ahora se sentía como un monumento a la traición. Cada rincón que recorría me recordaba las mentiras que habían urdido, el engaño planeado a mis espaldas. Ya no era el hogar que recordaba estaba manchado, y ningún arreglo o remodelación podría reparar eso. Los siguientes días me dediqué a limpiar el garaje, sacando viejas cajas que se habían acumulado con los años. El polvo se arremolinaba a mi alrededor, como si fuera el residuo de mi vida pasada. Encontré mis viejos diarios, amarillentos y desgastados, y hojeándolos me topé con páginas que ni recordaba. En una de ellas había escrito cuánto deseaba que mi madre se sintiera orgullosa de mí, que siempre me viera como la hija de la que podía depender. Esa versión de mí parecía tan lejana, como si hubiera pertenecido a otra persona. Sentí una tristeza agridulce mientras leía, rodeada de los restos de lo que había sido. Pero por mucho que amara a mi familia, por mucho que deseara una reconciliación, supe que la única forma de seguir adelante era soltar el pasado. No podía aferrarme a algo que ya no volvería. Tal vez mi madre y ella nunca llegarían a entender del todo lo que me habían hecho, pero ese ya no era mi peso que cargar. Para cuando llegó el fin de semana, había tomado una decisión. Ya no sería la persona que se aferraba a los lazos familiares por obligación o miedo a la soledad. Yo había construido mi vida, y no iba a permitir que me la arrebataran. Había peleado por mi casa, por mi independencia, y no me rendiría ahora por culpa de la culpa o de un deber mal entendido. Tomé el teléfono y llamé a Claire. Me contestó al tercer tono. «Señorita Foster», dijo con voz profesional pero amable. «¿Cómo se siente?» «Estoy bien», respondí, notando cómo el peso de las últimas semanas se aligeraba. «Pero necesito tu ayuda con los papeles finales de la propiedad. Quiero terminar con todo esto. Estoy lista para seguir adelante». Hizo una pausa, como si entendiera lo que eso implicaba. «Claro. Podemos cerrar todo y darte el cierre que necesitas. Yo me encargo de los últimos trámites legales. Pero recuerda, si necesitas algo más, aquí estaré». Sentí agradecimiento hacia ella por haber sido un soporte constante durante este proceso.
no solo luchó por mí en los tribunales, también me ayudó a descubrir mi propia fortaleza. Tras colgar, me senté a la mesa de la cocina con una taza de café, dejando que la luz de la mañana entrara por la ventana. Fuera, el mundo seguía su curso, ajeno a todo lo que yo había vivido. Me di cuenta de que podía elegir, quedarme atascada en lo que pasó, reproduciéndolo una y otra vez en mi cabeza, o avanzar. No sería fácil. Todavía tenía días en los que extrañaba la forma en que eran las cosas antes, cuando añoraba la sencillez de mi vida pasada. Pero aferrarme a esa versión mía, la que confiaba ciegamente y dejaba que la aprovecharan, solo me haría daño. Tenía que dejar atrás esa persona para convertirme en quien ahora necesitaba ser. Al día siguiente, por fin decidí llamar a mi madre. Había estado intentando comunicarse conmigo durante semanas, pero la había estado evitando, sin saber cómo volver a enfrentarla. Sin embargo, de pie en la casa que alguna vez fue símbolo de unión familiar, comprendí que necesitaba oír lo que tuviera que decir, aunque fuera solo para cerrar este capítulo de mi vida. Ella contestó con voz vacilante, como si también hubiera estado esperando este momento. «Hija», dijo en un susurro, «no sé ni por dónde empezar». Respiré hondo. «No hace falta que digas mucho», contesté con voz sorprendentemente tranquila. «Solo quiero que sepas que decidí seguir adelante. Me voy a quedar con la casa y me encargaré de mí misma. Ya no estoy enfadada, pero no puedo hacer como si nada hubiera pasado». Hubo una larga pausa al otro lado, y pensé que colgaría. Pero luego habló, con la voz tan baja que casi no la oí. «Lo siento mucho. No sé cómo arreglarlo, pero espero que puedas encontrar paz». Sentí una especie de cierre en sus palabras. No era una disculpa que pudiera aceptar del todo, pero era el reconocimiento que necesitaba. Ella sabía que esto no se barrería bajo la alfombra, que no se resolvería con un simple «lo siento». «No sé qué nos depare el futuro, mamá», dije, con voz suave pero firme. «Pero seguiré adelante, y espero que algún día podamos encontrar la forma de sanar». Terminó la llamada poco después. Me quedé allí, dejando que el silencio me envolviera. No era la reconciliación que hubiera querido, pero era suficiente. Había hecho lo que debía hacer. Dejaba atrás el pasado y, por fin, podía comenzar a reconstruirme. Los meses siguientes me dediqué a mí misma, a la vida que había descuidado mientras luchaba por sostenerlo todo. Empecé a hacer yoga, viajé a lugares con los que siempre soñé y me embarqué en proyectos que no tenían que ver con nadie más que conmigo. Por primera vez en años, me sentí libre. Ella me escribió una vez más, un mensaje simple que decía: «Lo siento», pero no respondí. No me hacía falta. Aprendí que había cosas y personas que era mejor dejar atrás. La casa volvía a ser mía, al igual que mi futuro. Ya no me definía lo que me había pasado, ni quienes intentaron tomar algo que no les pertenecía. Me sentía más fuerte, más sabia y, por fin, en paz conmigo misma. Y eso, al final de todo, era lo único que importaba.